Regresamos con más argumentos. Gracias por seguir en sintonía a través de la señal de Globovisión. Seguimos revisando algunos de los acontecimientos en materia internacional con el presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN, Timoteo Zambrano, el diputado Timoteo Zambrano. Diputado, estábamos hablando un poco sobre, en el primer bloque de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tuvo la semana pasada su reunión, una reactivación después de mucho tiempo, este mecanismo abandonado por países como Brasil, los gigantes pues del sur. Nuevamente se ven las caras Argentina y Brasil, además la idea de Lula trabajar afianzar nuevamente el Mercosur, la idea de Gustavo Petro también rescatar el tema de la Comunidad Andina de Naciones y la incorporación de Venezuela. Hay muchas ideas de integración sobre la mesa, la integración y la unidad de América Latina para poder potenciar toda esa riqueza que tiene nuestra nación, pues a través de la unidad y de la cooperación entre los pueblos. Suena muy bonito, pero sabemos que es un camino hacerlo. Dentro de esa cumbre, pues quedó por escrito que es importante recuperar esas reuniones sectoriales de salud, de educación, el tema parlamentario, pues también allí presente. Fíjate, Rosa, Venezuela está obligada a restablecer y a recuperar y cubrir los espacios que durante toda nuestra vida republicana hemos tenido. Hemos sido cofundadores o fundadores, por ejemplo, de la Comunidad Andina. Sin duda alguna, es un hecho importante el anuncio que ha hecho, primero la petición del presidente Petro de Venezuela al presidente Maduro y a la vez lo que ha dicho el presidente Maduro de regresar a la Comunidad Andina. Yo creo que eso es clave. Ya nuestro Parlamento tiene un estatus de observador en el Parlamento andino, lo cual es un primer paso fundamental para la incorporación plena del país. Falta ahora un paso que debe dar el gobierno para entrar finalmente en la Comunidad Andina y es muy, muy importante. Ahí tenemos la normativa andina, lo cual nos ahorra muchos pasos con Colombia, por ejemplo, en el intercambio comercial. Pero tú lo has dicho, el presidente Lula está haciendo un nuevo esfuerzo con la UNASUR, entonces, que ha sido muy importante. ¿Y eso al final qué significa? Significa que tanto uno como otro presidente están intentando de nuevo colocar a la región en un plano de primera línea en el concierto internacional. El presidente Bolsonaro, por ejemplo, aisló a Brasil y rompió relaciones con una serie de países. De tal manera que la tarea que está haciendo el presidente Lula es, digamos, regresar a Brasil a esas relaciones que es demasiado importante. Por ejemplo, la ruptura con Argentina. Eso fue un dislate. Y que durante este año pues también se con nombró Venezuela. al embajador con quien teníamos acá el encargado de negocios, pero ya Sí. esas relaciones pues también han venido cambiando. Entonces es un esfuerzo que se está haciendo, yo diría que nos llevará todavía este trimestre para poner las cosas en orden, que el continente de nuevo fluya en las relaciones diplomáticas entre los países. Pero también bueno, hay Venezuela cambios. tiene un esfuerzo que está haciendo. Déjame decirte que hay un conjunto de países que ya están en las negociaciones para restablecer sus relaciones diplomáticas con Venezuela, aunque fueron pocos en los que hubo una ruptura, ¿no? ¿Cuáles son esos que estarían en lista para hacer ese cambio? No, bueno, es que es restablecerlo normalmente, con normalidad absoluta, Para el restablecimiento pleno de porque sus no hay una relaciones. ruptura en las relaciones diplomáticas, sino que se rebajó las relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios. La mayoría están restableciendo esas relaciones. No requiere de grande esfuerzo, ¿no?, para hacerlo. De tal manera que eso se está dando de manera natural. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, así como bueno, otros ahí países sí que no, reconocían el interinato y ese interinato terminó. Ahí sí no, ahí el problema es mucho más grueso. Sin duda, yo aspiraría que se restablecieran plenamente este año esas relaciones diplomáticas, pero a lo mejor se empieza por una sección de intereses, lo cual es un primer paso importante, luego a lo mejor pasamos a relaciones consulares hasta que tengamos restablecimiento pleno de las relaciones. Yo aspiraría que eso se pueda concretar este año. Ya hay pasos importantes con la Unión Europea, que también es fundamental. Ya España
tanto Venezuela nombró en días pasados la embajadora Coromoto Godoy, la embajadora de Venezuela en España. Que es Coromoto Godoy, que fue confirmada en el Parlamento hace apenas un par de semanas. Ya ella está en España, y España nombró al embajador Ramón en Venezuela. Eso es muy importante, ese restablecimiento, porque al final es a partir de allí que marca la relación entre los estados y nos permite superar diferencias que tengamos entre nuestros países. Y hay cambios además importante es definir como esta muestra, que la relación es sin duda alguna diversa y plural, es decir, esas son las relaciones entre los estados. De tal manera que nos vamos acercando a un conjunto de relaciones importantes donde el país está dejando acuérdate que a nosotros nos intentaron aislar, o tuvimos un tiempo aislado, pero que hoy ese aislamiento se ha ido superando en muchísimos países. Ya tenemos relaciones comerciales, no plenamente, porque bueno, eso va paso a paso. Tenemos, por ejemplo, cielos abiertos ya con unos cuantos países importantes. El comercio se está moviendo también fluvialmente. Es decir, que quizás nos va a faltar un poquito más de tiempo en que todo esto podamos llamarlo que estamos en el campo de la normalidad internacional, como estamos en una normalidad política interna, ¿no? Y hay procesos que también pues son un poco lentos, o digamos, es parte de ese proceso. Por ejemplo, con el tema de las relaciones con Colombia, la presidenta de Consecomercio hace una semana estuvo acá en esta misma silla y ella mencionaba que tenían mayores expectativas respecto a la cantidad de vuelos de Colombia a Venezuela para incentivar, por ejemplo, el tema del turismo, sobre el que también pues hay grandes expectativas. Pero es que el problema, Rosa, nos topamos con una situación en la cual Estados Unidos amenaza a Colombia, que sí admite los vuelos de Venezuela, de Conviasa, por ejemplo, entonces le traslada también las sanciones a Colombia. Entonces, bueno, eso entiendo que se está resolviendo por la vía de la negociación. En eso está ayudando muchísimo Colombia. Entonces, claro, no es nada más la voluntad de los dos gobiernos, es que tenemos una interferencia importante que son los Estados Unidos, que permanentemente señala de manera consistente las sanciones. Entonces, ahí tenemos un problema que, bueno, que habrá que irlo superando en el tiempo, con diálogo, negociación, etcétera. Y además que a lo mejor en el marco de las negociaciones sobre los temas energéticos, me imagino que se colocarán esos temas sobre la mesa. Así que no es tan fácil el restablecimiento pleno, porque tenemos una andanada de sanciones contra el país que nos hacen un daño importante a nuestra economía, y peor aún, todavía ahora tenemos gente de la oposición extrema que replantea, imagínate, replantea el respaldo a las sanciones como una moneda de cambio con otros temas políticos en el orden interno. Bueno, señor, el daño que nos hace las sanciones es terrible. Si no es tan, a mí me parece que es tan insensato plantear una cosa de esa naturaleza, a sabiendas el daño que ha venido causando hasta hoy, más o menos unos 40.000 muertos, más de 40.000 muertos por efectos de las sanciones. ¿Qué pasa cuando una persona muere porque no tiene diálisis, o porque no tiene un marcapaso, o porque bueno, tenemos problemas eléctricos y no hay repuesto para que fluya la electricidad? Es decir, ¿qué pasa con eso al final? Porque eso es un tema de violación flagrante de derechos humanos. Bueno. Y así lo aseguró también el alto comisionado de Naciones Unidas, diputado. Pero esto tenemos que hablar al regreso, porque ya tenemos que cumplir nuevamente con un compromiso comercial. Pero sin duda la gente, nuestra audiencia allí, todos se hacen muchas preguntas respecto a estos temas. Solamente solemos escuchar este tipo, pues ya muchos lo califican como excusas. Dicen nuevamente el tema de las sanciones, y sabemos que sí, que afectan, que han agravado la situación, que había una situación también de base en nuestro país preocupante, pero lo que la gente quiere escuchar justamente son soluciones, y en base a ese proceso de negociaciones que ha ocurrido, sabemos que todo proceso tiene avances, pero a veces también tienen retrocesos o periodos de estancamiento. ¿Cómo se encuentra ese proceso de negociaciones
entre el gobierno nacional, la plataforma unitaria, Estados Unidos, los llamados diálogos de México, los diálogos que se iban a hacer dentro de nuestro país, el llamado de la Asamblea Nacional al reformateo del diálogo, eso y más al regreso de la pausa. No se aparten que ya volvemos.